Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano, hoy miércoles en su sección de mujeres. Agradecidos de Dios por la oportunidad que nos brinda de poder hablar de su palabra el día de hoy. Y sí, no está nuestra hermana Wendy, el día de hoy no pudo asistir, pero estamos nosotras al frente. Aquí quien le habla es su hermana y amiga Joana Ulises, que está junto de nuestra hermana. Dios bendiga, amados y amigos que están en nuestra sintonía. Aquí les habla Cristi Rodríguez de Ávila. Gracias por estar ahí en su programa Mundo Cristiano, esperando que su vida pueda ser transformada así como la nuestra lo ha sido al estudiar este tema tan bello que hemos traído para el día de hoy. Así es, como menciona Cristi, tenemos un tema nuevo, un mes nuevo, iniciando marzo, otra vez a las mujeres nos corresponde abrir el tema, y es el tema de la gracia. Vamos a estar hablando de la gracia, lo que dice la palabra de Dios, cómo nosotros nos sentimos al entender la doctrina de la gracia, por así decirlo, y vivir en gracia, porque mediante ella hemos sido salvadas. Antes debemos de recordar que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, sábado servicios juveniles a partir de las 6 de la tarde y los domingos iniciando nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Esas son todas nuestras actividades, así que usted puede participar con nosotros y ser parte, y como siempre he dicho, para que podamos presentar adoración colectiva a nuestro Dios creador. Así y sin más que agregar, tenemos nuestro tema. Y sería la pregunta, tú sabes, Cristi, que escuchamos siempre el término gracia, o esa persona tiene mucha gracia, o siempre manifiesta la gracia. Pero ¿qué podríamos definir? ¿Qué es la gracia? ¿Cuál es el concepto que tenemos de gracia? Y si lo vamos en términos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver y entender que es como favor y bondad dada de Dios a alguien que no lo merece. Exactamente. Esa sería la definición. Bueno, también en los términos coloquiales también se utiliza este término, como que el tiempo de gracia, dieron un tiempo de gracia, como un tiempo extra, algo que realmente no estaba pautado, que no merecíamos como ciudadanos y que por tal o cual razón se nos otorga. Esto mismo pasa en los caminos del Señor, en lo que es la historia y lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. La gracia es algo que que el Señor nos ha dado sin nosotros merecerlo. Exactamente, sin nosotros merecerlo. Y como dice la definición, que también esto puede indicar, como decía Cristi, favor gratuito o inmerecido, que Dios da al hombre sin merecerlo, como lo dice el libro de Romanos capítulo 3 versículo 24, que dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos crean en Él, porque no hay diferencia, por lo cual, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y algo que me gusta, que mediante Cristo obtenemos esa gracia que nos justifica delante del Padre, y por eso entendemos como ese tiempo de gracia, cuando nos saltamos los pagos de los impuestos, ese tiempito que nos dan, ese tiempo de gracia, que usted no se lo merece porque le dieron un tiempo límite. Ahí entra la parte de cómo Jesús se encarna, se hace hombre, y por medio de él obtenemos esa gracia gratuita que no se gana ni se merece. Simplemente podemos hablar de la gracia como un regalo dado por Dios a aquellas personas que no lo merecíamos, que somos nosotros. Exactamente. Y es que muchas veces, o no muchas veces, es que la gracia abole totalmente lo que es nuestras obras terrenales. ¿Por qué? Porque realmente no obtenemos la salvación por lo que nosotros hagamos, sino que ya tenemos la salvación por el sacrificio que el Señor hizo gratuitamente por nosotros, porque nosotros no lo pedimos. No. Simplemente Él vio que necesitábamos ese sacrificio, ese acceso hacia el Padre, y a través de ese sacrificio podemos hoy obtener lo que es la salvación. Exactamente, no es por obra, como dice la palabra de Dios, para que no nos gloriemos, sino que Él mismo nos escoge a nosotros para ser salvos. O sea, aún no lo mereces, así aún te escojo. Como bien mencionabas, es Cristo, es Dios quien nos elige a nosotros, nos otorga esa gracia para que nosotros no nos gloriemos, como dice la palabra del Señor, o nos sintamos, yo obtuve la gracia o soy salvada por mis propios méritos. Y si lo vemos en la palabra, cuando en Él se cumplen todas las profecías,
por Él obtenemos la salvación, por Él son perdonados nuestros pecados y por Él obtenemos gracia para con el Padre. Eso es uno de los beneficios de entender lo que es la gracia, que es más que hacer las cosas bien, es entender que hemos sido salvados de una condenación eterna, que íbamos a estar muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por esa gracia gratuita hemos sido salvados. Sabes que en el segundo punto que tenemos aquí es que nos bastemos en la gracia del Señor. Y tú sabes que mientras estudiaba, es uno de los textos que tal vez es más mal interpretado, si así lo podemos decir, y se encuentra en el libro de 2 de Corintios, no sé si lo tienes ahí. 2 de Corintios, su capítulo 12, en su versículo 9, dice así: y me ha dicho, bástate de mi gracia. Eso es el Señor diciéndole a Pablo. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es. Tú sabes que cuando entendemos o interpretamos este texto, hablamos como nuestras debilidades y nuestras incapacidades de ya no puedo, el Señor es que va a entrar y me va a fortalecer. Y si vemos el contexto de esta historia, era Pablo que le estaba diciendo que quitara de él ese aguijón, ese estorbo que él entendía de la carne que le estaba molestando. Y muchos estudiosos dicen que eran como una enfermedad o que habían situaciones que se estaban presentando. Y lo que era como que era necesario ese aguijón que él tuviera para que entendiera quién era Dios. Que era como esa oración, quita este aguijón que tengo aquí, quítalo. Y él decía, no, bástate, mi gracia. Porque si vemos el contexto de Pablo, subió al tercer cielo. Era apóstol sin haber estado con Jesús. O sea, tuvo tantos privilegios, por así decirlo, que era necesario ese aguijón para que entendiera que la gracia de Dios era suficiente, no sus capacidades. Así que cuando como que para que aterrizara. Exactamente, eso es como aterrizar. Tú sabes que a veces nosotros los seres humanos tenemos muchísimas habilidades y somos buenos en algo. Y en eso que somos buenos, a veces no le pedimos a Dios que sea como el centro, sino en mis capacidades. Y así es que se muestra esta parte de Pablo que le está diciendo, oye, bástate mi gracia, no en tus propias habilidades, en tus propias capacidades, depende de mí, de la gracia. Y ahí vemos que nuestras debilidades, que son el orgullo que nos hace entender que somos autosuficientes, nos capacita, como dice Cristi, a aterrizar y a bastarnos en la gracia del Señor. Y muchas veces realmente no queremos eso. O sea, nosotros a veces tener, bueno, como le pasó a Pablo, el tener esas flaquezas en nuestras vidas nos hace ver a Cristo en todo momento y saber que por su gracia y por su misericordia, que un poquito más adelante hablaremos de la misericordia, porque va en conjunto con lo que es la gracia, obligatoriamente. Recapacitar en esto, en nuestras flaquezas, nos hace entender de que solos no podemos, de que solamente con la gracia, misericordia del Señor y con el Espíritu Santo, con su ayuda día tras día, continuamente en nuestras vidas, es que podemos vencer las tentaciones y alcanzar la vida eterna. Exactamente, y por eso es importante, Cristi, entender qué es la gracia. Que todo lo que tú tienes por medio de la gracia. Y tú sabes que muchas veces también tornamos la gracia como un acceso para hacer lo que yo quiero. La libertad para pecar. Sí, porque el Señor es bondadoso, el Señor tiene mucha gracia, y el tener ese pensamiento me hace decir, no, pero es que quien tiene ese pensamiento no conoce a Dios. De hecho, es así. No conoce la palabra de Dios. No, solamente coge lo que le conviene. Porque que cuando yo conozco al Señor, yo quiero parecerme a Él. Yo quiero ser semejante al prójimo, semejante a Él. Y me duele incluso lo que le pasa a mi prójimo. Exactamente. Por eso es importante, como dices, conocer las Escrituras, depender del Señor, y eso me va a capacitar a mí a no vivir en desobediencia, porque dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como era hacer. O sea, el querer obedecer no es algo que nace de nosotros, es dado por el mismo Dios a través de su sacrificio en su Hijo, de su gracia, por sus misericordias, como dice la palabra. Y sabes algo que también, el yo saber el contexto real de lo que es gracia me ayuda a tener gracia y misericordia hacia mi prójimo, y más en este mundo que está pata para arriba, si se puede decir, donde
quien menos tú piensas te traiciona, pero no debemos de asombrarnos porque la misma palabra dice eso, que hijo contra padre, padre contra hijo. Nosotros como hijos de Dios debemos cada día afianzarnos en la palabra, pero aún viendo tantas cosas negativas, tener gracia y misericordia hacia el prójimo, porque eso es lo que el Señor ha tenido con nosotros y por Él estamos de pie. Así es, como dice la Escritura, que aún teniendo nosotros padres terrenales, recibimos cosas buenas. Imagínate de nuestro Padre Celestial, que de Él proceden todas las cosas, y la gracia es como esa bendición que nosotros no merecíamos. Es como esa esperanza viva de que mi morada está en los cielos, de yo saber que yo tengo que ser misericordiosa, debo de entender que así como yo he recibido gracia porque yo estaba condenada, mi hermana ha recibido gracia en Cristo porque también estaba condenada, y como tú decías, a amar al entorno, a amar a los demás, y eso lo hace cuando crecemos primero en santidad, como hablábamos el mes pasado, y crecer en gracia, en sabiduría, en el conocimiento de su palabra. Y por eso es importante, para bastarnos, para que podamos bastarnos en su gracia, debemos entender que el orgullo a veces nos separa del Señor, a veces no, es el principal enemigo, y si lo vemos desde el Génesis, que nos aleja del Señor, por entender que nosotros somos autosuficientes o capaces en todo. Ese bastarnos en la gracia del Señor es entender que por Él, para Él y por medio de Él es que nosotros podemos hacer todas las cosas, y por eso su poder se perfecciona en esa debilidad de orgullo que nosotros tenemos. Es algo hasta como contraproducente, porque cuando tú utilizas la palabra debilidad es como que tú no tienes fuerzas, por así decirlo. Pero es que al ser humano no le gusta, no nos gusta asumir eso. Y cuando hablamos de esa debilidad es ese aire de grandeza que nos hace alejarnos de Dios, y por eso el Señor dice, reconoce esa debilidad que tú tienes de orgullo para que yo me pueda bastar en eso y que tú entiendas que yo soy tu Dios. Que incluso esa autosuficiencia muchas veces nos impide orar, Claro. porque por trasfondo o cosas que han pasado en nuestras vidas, pero que no queremos venir humillados y sincerizarnos delante del Dios Todopoderoso. Exactamente. Por eso, porque yo me siento que resuelvo todo. Exactamente. Señor, tú conoces todo lo que yo necesito. Ni siquiera te lo voy a decir. Tú lo sabes todo. Esa es la oración. Y la gracia realmente la vemos desde el Antiguo Testamento, porque muchas veces nos enfocamos solamente en el Nuevo, cuando el Señor Jesús vino y murió por nosotros, pero vemos la gracia con David. Vemos la gracia, bueno, incluso con Sansón. ¿Por qué? Porque el Señor le dio otra oportunidad del poder para que el Señor sea glorificado en ese momento. Siempre. Sí, exacto. Es decir, que lo vemos desde el Antiguo Testamento, y entonces como que la crucifixión, la muerte y resurrección del Señor fue como que lo que selló. De hecho, sella, pero empieza, como tú dices, en el Antiguo Testamento. Por eso como que es indispensable conocer el Antiguo Testamento para yo poder comprender ese sacrificio que Cristo completó. Porque todo, si esas historias que has mencionado, todo apuntaba a ese Salvador que iba a cumplir, a derramar esa gracia, porque ya no íbamos a tener que estar presentando sacrificios, sino que Él se hace el sacrificio. Y hoy podemos tener ese acceso directo, pero como bien mencionabas, es importante conocer las Escrituras, conocer esa historia. La historia de David es una de las más conocidas, más mal utilizada como para la libertad para pecar, para cometer esas faltas. A nuestra conveniencia. Exactamente, pero si vemos y estudiamos esa historia, vamos a comprender cuán misericordioso fue Dios con David. Tú sabes, ahora me acuerdo de uno de los términos que normalmente se utiliza. Es como que, wow, a ti como que se te nota la gracia. Como que la gracia no aplica ahí. Es porque no se conoce realmente lo que es. Y cuando no se conoce, no se le da el valor que amerita. Tú sabes que mencionarlo así, y más en las féminas, se nos ve cuando como que estamos muy bonitas o muy bien, muchas poses, ay, esa niña tiene una gracia, pero internamente no porta o no ha recibido la gracia del Señor, simplemente por apariencias. Y algo que hace la gracia del Señor es que trabaja en nuestro interior, que podemos manifestar ese amor, manifestar ese deseo de que otros conozcan al Señor, de que podamos entender que hemos sido salvadas y gozarnos en eso, en Cristo. Así como Cristi menciona, no es un asunto de apariencia, de decir qué bonita te ves o cuánta gracia tienes para hacer las cosas, sino entender de quién procede la gracia y cómo hemos recibido la gracia. Así es. Dice
Vamos al punto, yo creo que más para debatir es la misericordia y la gracia, lo mismo. Suena como parecido, pero no es parecido. Tengo aquí que dice, la gracia y la misericordia son confundidas con frecuencia. Mientras que los términos tienen significados muy similares, la gracia y la misericordia no son lo mismo. Para ser francos, la diferencia que vemos es que la misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecemos por nuestros pecados. Y gracia es lo que Dios nos da como sus bendiciones a pesar de que no merecemos eso. Cuando hablamos de misericordia, es ese castigo, esa condenación de que el Señor tuvo misericordia de nosotros y no nos condenó para que muriéramos. Y la gracia es que a pesar de que merecíamos el castigo, nos bendice con esa gracia para poder entender el sacrificio de su Hijo. Bueno, realmente, como dice la palabra de Dios, su misericordia es nueva cada mañana. Y si no fuera cada mañana nueva, estuviéramos fritos. Como los hermanos que el Señor los eliminó en pleno altar. Es decir, que vemos también el ejemplo de Pablo, que es un vivo ejemplo de cómo él era antes Saulo y cómo el Señor lo transformó, le dio una nueva oportunidad. Cambió su vida completamente y los invito a que usted pueda estudiar cada historia de la Biblia, porque son historias que no pasan de moda. Eso es lo bello del Señor. Así es. Que a través de su palabra podemos aprender algo nuevo. Y vemos cómo el Señor a estos personajes los cambia rotundamente y los usa para el ministerio, realmente. Exactamente. Y es importante, como bien mencionas, conocer, estructurar. Es que la Biblia no es un libro más, no es para cualquierizarlo, pero es un libro que nos capacita a entender cómo andar, por qué tú has sido salvada, de qué te libró el Señor y cómo debes de andar bajo la gracia del Señor. Y tú sabes que nos faltó leer este versículo clave que conocemos desde pequeños, que es Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y yo creo que este es el versículo clave de entender que por esa gracia es que usted y yo hemos sido salvados por medio de la fe, y como les mencionamos al inicio, es entender que Él nos ha elegido a nosotras, no solamente a las mujeres, pero como es un programa directamente a las mujeres, Él nos ha elegido a nosotras para salvarnos, y por esa gracia salvadora es que hoy podemos contar con esa esperanza viva de esa ciudad celestial donde vamos a morar. Y es un punto que no estaba, pero lo voy a decir, hablar de gracia. Cuando hablamos de gracia son dos tipos de gracia. Hablamos de una gracia común, y una gracia salvadora. Cuando hablamos de esa gracia común, es usted, hermano o amigo, que aún no ha reconocido al Señor como su Salvador. Esa gracia de que conserva el mundo, que no han sido consumidos. Esa gracia, ese sol que sale para usted, que sale para nosotros, esa lluvia, esas bendiciones, vamos a decir a nivel general. Pero esa gracia salvadora es la que nos recuerda que por medio de ella, en Cristo, hemos sido salvadas, hemos sido escogidas para que nosotros podamos andar en este camino y sobre todo entender que hemos sido elegidas porque Dios de antemano nos preparó para que anduviésemos en esas buenas obras que habla la palabra del Señor. Amén. Cuando hablamos de gracia, hablamos de vivir bajo la voluntad del Señor, y hablábamos de la santidad en la semana pasada, y yo no puedo entender la santidad de Dios sin comprender su gracia. Es que todo va relacionado, todo va conectado. Gracia, santidad, misericordia, son términos que son parte de las cualidades que tiene nuestro Dios Todopoderoso. Y vemos en Tito, en su capítulo 3, versículo 5, versículo 4 al 6, que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así es. Todo esto de la gracia es parte de ese sacrificio que el Señor hizo por cada una de nosotras. Realmente lo merecíamos, no lo merecíamos porque... Ni lo merecemos aún. Exacto, lo que merecemos es la condenación porque aún estando salvas, día tras día, flaqueamos delante del Señor, por eso tenemos que arrepentirnos. Entonces, en estos momentos, ya casi para concluir, me enfoco a esas mujeres casadas que muchas veces están cargadas, están turbadas y que quizás tienen conflictos con sus esposos porque no se entienden o hay fricción en alguna área. Su esposo necesita gracia. Así como usted necesita gracia del Señor y misericordia día tras día, también su esposo necesita gracia, sus hijos necesitan gracia. Así que pongamos esto en práctica, pidamos al Espíritu Santo, al Señor, que ponga en nosotros como ese amor, ese anhelo de parecernos más a Él y de escudriñar más su palabra, porque a través de que escudriñamos más su palabra, lo conocemos a la perfección. Exactamente, y como ella le hablaba a las casadas, y a mí todavía no me corresponde hablar a las casadas, tengo que hablar a las solteras en ese sentido. Tú sabes que a veces esperamos vivir en gracia cuando lleguemos a la etapa del casamiento, por así decirlo. Las solteras estamos llamadas a vivir bajo la misma gracia que hemos recibido, de entender que hemos sido salvadas y como hemos sido salvadas debemos de vivir de acuerdo a la luz de la palabra, mostrando a Cristo, reflejando a Cristo, mostrando el Evangelio, viviendo en santidad, viviendo en integridad, siendo ejemplo en la soltería, entendiendo que no es porque yo esté en la etapa de la soltería yo tengo que tal vez cuidarme más, sino porque usted ha entendido que es una hija del Señor y como tal debe de vivir, crecer en gracia, crecernos en estatura también, pero crecer en el conocimiento de su palabra. Entender que la vida cristiana se refleja como en un espejo, de ver la necesidad, mi necesidad, cuán pecaminosa pueden ser mis acciones, pero entender que su gracia es mayor. Pero mi corazón debe estar dispuesto a entender que yo debo de ser obediente a su palabra, debo de amar a su palabra, debo ser ejemplo, sobre todo manifestar la gracia salvadora, entender que Dios, ese regalo magnífico de que Él pensó en mí, me eligió a mí sin yo merecerlo, eso se llama gracia. No es que nos veamos bien, sino que Dios en su infinita misericordia nos ha salvado mediante su gracia. Tú sabes que el día de hoy se nos fue bien el tiempo, no nos pusimos nerviosas, lo hicimos bien, ¿verdad? El día de hoy. Tú estás hablando por esto. Gracias. Ya hemos llegado a esta parte y ahí hemos concluido, esperando que usted se motive ahí en su casa a estudiar lo que es la gracia y cómo una hija del Señor puede manifestar y entender la doctrina de la gracia y mostrar la gracia del Señor que ha recibido. Esperando que este programa haya sido de edificación para su vida y que podamos crecer como hermanas en la fe en su palabra. Para su hermana y amiga Johanna Ulises ha sido un placer y así yo me despido. Y para su hermana Cristi Rodríguez de Ávila, gracias por estar en nuestra sintonía. Bendiciones mil. Dios le guarde.